Buen día. Hoy vamos a hablar de la contratación pública y privada. Para iniciar, hablaremos de qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que genera tanto derechos como obligaciones para cada una de ellas. Entonces, un contrato privado es aquel en el que las partes son de carácter privado, como su nombre lo indica, es decir, no corresponden al Estado o no están vinculados con el Estado. Mientras que un contrato público es aquel en el que por lo menos una de sus partes pertenece a la administración pública. Las diferencias. Entre las principales diferencias que encontramos es que un contrato público va directamente con el Estado y por ende requiere trámites con el mismo para poder llevar a cabo el proceso de contratación. Mientras que en un contrato privado, pues solo se requiere un acuerdo entre las partes. Adicionalmente, un contrato público requiere la inscripción en el RUP, que es el Registro Único de Proponentes. Por otra parte, el contrato público, su propósito es beneficiar al Estado o un beneficio social, mientras que el contrato privado solo busca beneficiar a particulares o empresas privadas. El capital para los contratos públicos normalmente es 100% del Estado o, en algunos casos excepcionales, la inversión es mixta, que quiere decir que con un porcentaje es privado y el otro porcentaje es del Estado, mientras que en el contrato privado son 100% de particulares, 100% de carácter privado. Bueno, las partes del contrato. Como tal, si hablamos de partes, en la mayoría de los contratos se ven involucradas dos partes, el contratante y el contratista. En el caso de los contratos públicos, el contratante sería el Estado y el contratista la entidad o persona seleccionada para desarrollar ese contrato. Mientras que en los contratos privados, pues el contratante es la persona que requiere el servicio y el contratista es la persona que se lo va a prestar. Ahora, si por partes hablamos de las fases de los contratos, encontramos que son tres fases. La etapa precontractual, la etapa contractual y la postcontractual. La etapa precontractual es cuando las partes definen los términos, es decir, antes de formalizar el contrato. La etapa contractual pues, es en la que se formaliza el contrato y se establecen los acuerdos de voluntades, los términos, plazos, etc. Y finalmente, la etapa postcontractual es la etapa final, básicamente la liquidación del contrato. Ahora los principios. Entonces, los principios de contratación son aquellos que, pues, como su nombre lo indica, rigen esos procesos de contratación que se van a llevar a cabo. Entonces, para los contratos privados tenemos el principio de abuso de derecho, que básicamente nos da a entender que este principio nace en la celebración de cualquier contrato donde se adquieren pues, obligaciones y derechos y se deben ejercer conforme a la ley. Además, es importante entender que todo derecho termina donde inicia el abuso y pues, no se debe hacer uso abusivo de ningún derecho. El principio de autonomía de la voluntad nos permite deducir que se reconoce la libertad de toda persona, natural o jurídica, para celebrar o no un contrato. Por ende, esto se entiende como autonomía de contratación también. El principio de buena fe. Este principio pues, nos indica que los contratos se deben ejecutar de buena fe. Las actuaciones deben ceñirse a sus obligaciones sin hacer uso abusivo de los derechos o beneficios que se adquieren. El principio de consensualidad. Este principio básicamente es el pilar de todos los negocios, ya que solo se hace posible efectuar un contrato si hay un acuerdo entre las partes y la voluntad de aceptar las condiciones del mismo. Adicionalmente encontramos el principio de la costumbre, donde pues se nos indica que la costumbre no tiene fuerza contra la ley, pero se debe respetar. El principio del enriquecimiento sin causa. Entonces, nadie debe beneficiarse a expensas de otro en estos contratos, es decir, evitar en la mayor parte la corrupción. El principio del error común constituye uno de los casos en los que se admite que la creencia errónea y de buena fe hacen que una cosa legal. Pueden derivar consecuencias jurídicas si no se avala y se verifica todo que sea 100% legal. Entonces, el principio de la imprevisión es cuando se presentan situaciones extraordinarias que son ajenas a las partes y no pudieron ser previstas, son imprevisibles. Son posteriores a la firma y celebración del contrato y pueden generar retrasos en la ejecución del mismo sin imposibilitarlo. Principio de la relatividad. Vincula únicamente a las partes contratantes y por consiguiente no puede generar derechos u obligaciones respecto a extraños o terceros. Con respecto a los contratos públicos, encontramos el principio de transparencia, que básicamente establece que la escogencia del contratista se debe efectuar mediante el proceso de selección y que todos los interesados pueden conocer, participar y tener, como se diría popularmente, voz y voto. El principio de economía es aquel que establece las normas de selección, los pliegos de condiciones que se van a cumplir, los procedimientos, etapas y demás que se llevarán a cabo durante el proceso de selección para escoger la propuesta más favorable.
Y el principio de responsabilidad, el que es donde se nos especifica que los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los objetivos o fines de contratación, además de vigilar la correcta ejecución del contrato y proteger los derechos de la entidad contratante, del contratista y de los terceros que se puedan ver afectados por la ejecución del mismo. En cuanto a la clasificación, pues estos contratos, tanto públicos como privados, se dividen en otras categorías. En cuanto a los contratos privados, encontramos el contrato unilateral, que como su nombre lo indica, genera obligaciones solamente para una de las partes del contrato. El contrato bilateral establece obligaciones para ambas partes y genera un acuerdo vinculante en donde ellas se comprometen a cumplir con las obligaciones acordadas. El contrato gratuito solo beneficia a una de las partes. Vamos, un ejemplo de contrato gratuito serían las donaciones, donde solo se beneficia una parte. El contrato oneroso es aquel que tiene por objeto generar utilidad para ambas partes. Es decir, cada uno beneficia al otro. El contrato conmutativo es aquel que obliga a una de las partes a hacer algo que equivalga a lo que la otra parte debe hacer. El contrato aleatorio es aquel que, si el equivalente consiste a una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se conoce así. El contrato principal es cuando no requiere de otro tipo de contrato para existir, solo por sí mismo. El contrato accesorio es aquel que sí debe cumplir y o asegurar el cumplimiento de una vinculación principal, de manera que no puede subsistir sin ella. El contrato real es aquel que, para que sea perfecto, necesita tradición del tema al cual se refiere. El contrato solemne es aquel que está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, es decir, siempre está vigilado. Y sin ellas pues, no producen ningún efecto. Y el contrato consensual es cuando se perfecciona por el solo consentimiento, es decir, las dos partes deben reconocer la deuda o contrato de trabajo. Mientras que en los contratos públicos encontramos el contrato de obra, que es aquel que se utiliza para la contratación de obras de construcción, de ingeniería civil, cuyas directrices pues, están marcadas por la administración competente. Los contratos de concesión de obras públicas son aquellos en los que se lleva a cabo la realización de determinadas obras o reparación de construcciones ya existentes. Los contratos de suministro. A través de ellos, pues, se formaliza el suministro, como su nombre lo indica, de un producto, bien o servicio para una entidad determinada. Un ejemplo, por ejemplo, el suministro alimenticio en los restaurantes escolares. Los contratos de servicios son los que desarrollan una actividad en concreto para darle utilidad a una obra o suministro específico. Y los contratos mixtos son aquellos que, como ya se había mencionado anteriormente, incluyen capital, tanto del Estado como de un particular, y pues puede incluir prestación de servicios, dos o más obras, suministros, y se debe regir por una prestación principal. Con respecto al incumplimiento, pues en todo contrato y como en la vida, se debe asumir una responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones. Entonces, en el caso de los contratos privados, más específicamente, digamos, un ejemplo del contrato bilateral, se envuelve, por así decirlo, la condición resolutoria de que en caso de no cumplirse el contrato por parte de una de las partes, la otra parte podrá pedir su arbitrio o la resolución de cumplimiento del contrato con indemnización por perjuicios. Obviamente, la parte que incumple no tiene derecho a hacer ningún tipo de reclamación. En cuanto a los contratos públicos, pues ya va el proceso con multas, sanciones y pues la estimación de esos daños para la entidad contratante. Deben respetar el debido proceso de acuerdo a la ley 1150 del 2007 y a la ley 1474 del 2011. Finalmente, la aplicación del principio de igualdad, pues este principio generalmente lo que indica es que se debe dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación y un trato diverso a quienes hayan hecho distintas condiciones, a quienes no estén pasando o no estén en la misma situación que se encuentra la entidad. Eso sería como tal las diferencias de contratación pública y privada. Muchas gracias.